Muchas gracias, buenos días. Yo me llamo Cintia Aquino, ya me presentó la compañera. Un honor estar aquí en esta mesa. Muy lindo lo que acabamos de escuchar, muy emotivo. Así que voy a tratar de poder seguir porque me emociona mucho escucharlo. Yo voy a comentar un poco que soy de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. Estamos en Paraguay hace muchos años, pero muchas personas no saben de nuestra existencia, algunas sí conocen nuestro trabajo, nuestro proceso, pero para los más jovencitos les voy a ir contando un poquitito de qué se trata. Nuestro tema es el derecho a decidir de las mujeres católicas. Y somos mujeres católicas feministas que trabajamos por el derecho a decidir de las mujeres. Tengo que pasar ahí mi presentación. Que trabajamos por el derecho a decidir de las mujeres, por el respeto a la libertad de conciencia, por el reconocimiento de las diferencias, la pluralidad y la diversidad desde una perspectiva católica, feminista y de derechos humanos. Aquí quiero expresar lo siguiente: es demasiado importante la identidad. En un contexto en donde se sataniza y se persigue al feminismo, donde un Estado nos quiere prohibir hablar de género, identificarnos como mujeres feministas es muy importante. En el interior de nuestras organizaciones, diversas organizaciones de mujeres, hemos incluido ya el debate de ¿nos vamos a llamar feministas o no nos vamos a llamar feministas? Y esa interrogante nos coloca a un Estado que consideramos es fundamentalista. Entonces, hacernos esa pregunta en este contexto y decir sí, somos feministas es muy importante porque el feminismo es una postura y un posicionamiento político y no podemos negar eso. Luchamos por la igualdad de las relaciones de género y por la ciudadanía de las mujeres. Buscamos incidir en las políticas públicas, en la sociedad y en la democratización de la Iglesia Católica para lograr el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes. Comentarles que actualmente para incidir en políticas públicas estamos integrando la mesa de diálogo del proyecto de ley de emergencia contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, proyecto propuesto por el Congreso de la Nación. Activamos en Paraguay desde el año 2007, nos unimos a las articulaciones y movimientos nacionales que luchan por los derechos humanos de las mujeres. Integramos la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir con compañeras y compañeros de 12 países. Allí están los países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, etc. Formamos parte de Incidencia Feminista Latinoamericana, que es un espacio que se fundó hace 2 años y fuimos también convocadas. Contarles que promovemos la formación en derechos humanos, democracia y participación de las mujeres desde una perspectiva ética, basada en la justicia y la teología católica feminista. Promovemos también la consolidación del Estado laico como garantía para el ejercicio efectivo de las libertades ciudadanas y principalmente de los derechos sexuales y reproductivos. Y promovemos una visión positiva de la religión en el campo de la vida sexual y reproductiva desde una perspectiva laica, científica y humanista, que garantice el derecho a decidir sobre la maternidad y la identidad de género. Y combatimos los fundamentalismos o neoconservadurismos religiosos, políticos, económicos, militares, mercantiles que promueven el pensamiento uniforme, la exclusión y la falta de oportunidades para numerosos sectores sociales. Combatimos también todas las formas de discriminación, así como la erradicación de los crímenes de odio, la misoginia, la homofobia y la transfobia. Combatimos las distintas formas de violencia hacia las mujeres, en particular las que se producen por razones de género. Y tienen un pequeño recuento de lo que voy mencionando. Esta imagen es un poco el resumen del trabajo que hicimos organizadas
con toda la red de Católicas por el Derecho a Decidir. Incluso en pandemia tuvimos que buscar espacios para poder seguir trabajando. Y aquí empieza la exposición de nuestro tema, porque desde el seminario me pidieron que pudiéramos analizar o por lo menos responder al proceso de construcción dentro de la mirada de fe de las mujeres por la lucha y exigir el derecho a decidir. Entender que todavía seguimos en proceso, no es un proceso cerrado, seguimos caminando, no podemos decir que tenemos ya garantizadas muchas cosas. Les quiero contar que Católicas por el Derecho a Decidir trabaja de manera diversa en cada país. En Argentina, por ejemplo, las compañeras de CDD fueron las primeras en ser llamadas para integrar la mesa para la construcción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En otros países, penosamente, las compañeras son perseguidas y en Brasil ganaron a través de un proceso judicial, ellas ya no pueden llamarse católicas, tienen que utilizar otro nombre para poder seguir trabajando. En otros países también las compañeras trabajan desde el exilio, fueron exiliadas desde sus territorios, entonces trabajan desde el extranjero. Y aquí en Paraguay nosotras tenemos penalizado el aborto. Entonces nuestro trabajo también es diferente. Cada trabajo que hacemos como CDD está totalmente ligado al contexto político del país. Tenemos pena de 2 a 8 años para el aborto. Se permite solo en caso de que la vida de la madre esté en riesgo y muchas veces ni siquiera se puede acceder a eso porque penosamente se tiene que recurrir a instancias judiciales. Bueno, nuestros análisis para poder entender un poco cómo es el proceso de nuestro trabajo, partimos de la premisa que los cuerpos están repletos de significados culturales y sociales. Entendemos que para una sociedad los cuerpos son demasiado importantes y desde allí se producen los roles de género, las discriminaciones, se producen los diferentes tipos de violencia. Entonces, tenemos el siguiente análisis. Los cuerpos de las mujeres son sitios donde se dan batallas políticas y morales. Esto quiere decir que las violencias de todo tipo se grafican en nuestros cuerpos de mujeres, sobre todo cuando nos prohíben decidir sobre nuestros cuerpos, sobre el futuro que queremos para nosotras mismas. Muchas veces no tenemos espacios para hablar de nuestra sexualidad, no tenemos espacio para hablar sobre nuestros placeres, cómo representamos nuestros cuerpos, cómo nos sentimos con nuestros cuerpos. Ese es un tipo de violencia que nos obliga necesariamente a debatir sobre el derecho a decidir. Un modelo capitalista, un modelo patriarcal que decide sobre nuestros cuerpos. Es demasiado importante para una sociedad y un Estado poder decidir sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, es allí donde coartan nuestros derechos. Así que los cuerpos de las mujeres están en el centro de propuestas autoritarias o democráticas. Un Estado que violenta los cuerpos de las mujeres con mayor o menor intensidad. A partir de todo ese análisis, entonces, promovemos el derecho a decidir de las mujeres católicas y de todas las mujeres en realidad. La Iglesia, entendemos también que la Iglesia Católica como una institución que incide en políticas públicas en nuestro país, pero la jerarquía eclesiástica que la rige no se adapta o simplemente se desentiende de las realidades y los contextos en el cual las mujeres ejercen su sexualidad. Aquí me detengo un momento para explicar que la Iglesia tiene mucha injerencia en nuestras políticas públicas que nos afectan directamente a nosotras las mujeres. No tenemos acceso a la educación sexual en las escuelas y en los colegios, en los espacios educativos, en los hospitales públicos. No contamos con cuestiones básicas como preservativos.
No tenemos anticonceptivos de manera permanente. Hay veces que hay anticonceptivos por 3 meses, por 2 meses y luego escasean durante 6 meses. Esas son las políticas públicas que nos afectan a nosotras las mujeres. La píldora del día después o la píldora de emergencia. En muchos hospitales públicos, en la mayoría existen, pero los profesionales de la salud no nos quieren brindar el servicio. Todavía se considera que es abortiva la píldora del día después. Son algunos de los problemas que tenemos. El abuso sexual infantil, que no está contemplado por el Estado, no está contemplado por una iglesia que tiene incidencia política y nos afecta directamente. Y no se hace un análisis sobre eso. Permiten un ratito. La falta de autonomía de los cuerpos y la teoría discursiva política, religiosa y social de la maternidad como destino de las mujeres promueve todo tipo de violencia en los derechos humanos y sobresaltan y naturalizan los diversos tipos de violencia que padecen estos cuerpos. Aquí quiero comentar una situación en donde existen muchas mujeres que deciden no ser madres, pero también existen mujeres que deciden ser madres. Y a esas mujeres que deciden ser madres, tampoco un Estado le garantiza tener una maternidad feliz, un acompañamiento tranquilo. No hay garantía. Recientemente, en septiembre, hicimos la denuncia del caso de una mujer indígena, Norma Recalde. Ella falleció al dar a luz en su propia casa, porque el servicio de salud no pudo brindarle una ambulancia que llegue hasta su casa. Se demoraron y finalmente eso no pudo, falleció la compañera. Y tristemente también quiero recordar a una compañera nuestra compañera de lucha, Melanie Vega, que el 12 de octubre, ahora, hace apenas 12 días, 22, ella falleció porque ella decidió ser madre. Recuerdo que en febrero de este año ella me llamó y me comentó que había decidido ser madre y estaba muy feliz, estaba por tener su tercera hija. Ocurrió que en ningún servicio de salud público le brindaron un servicio humanizado. Todo el tiempo fue maltratada, su embarazo estaba en riesgo, fue humillada por el personal de Blanco. Entonces ella, buscando un mejor servicio de salud, fue al extranjero, donde le hicieron una mala praxis y falleció. Entonces, las mujeres que deciden ser madres tampoco tienen garantía de poder sobrevivir, y también se penaliza cuando no deseamos ser madres. Esa es nuestra realidad. ¿Y cómo nos ve el Estado? Recientemente en todas las noticias, los úteros se fueron del Paraguay, dice el titular del Instituto Nacional de Estadísticas, para explicar la disminución de la población. Y así nos ven, como úteros, no como mujeres que tenemos que acceder a derechos, que tenemos derechos, que queremos derechos. Ese es el reflejo de lo que el Estado de cómo el Estado nos ve a nosotras las mujeres. Entonces, avanzando hacia los derechos, al derecho a decidir, todo lo mencionado invita necesariamente a poner en debate el derecho a decidir de las mujeres, desde las diversas realidades que afrontamos las mujeres. El derecho a decidir con plena libertad de conciencia. No nos dan espacio para ejercer nuestra libertad de conciencia, porque una mujer, cuando decide ser madre o no decide ser madre, lo hace desde su conciencia, desde su pensamiento. Un Estado anula absolutamente todo ese derecho. Me preguntaban también cuáles son los mecanismos
que utilizamos para el debate, para llegar a los territorios. Y la verdad es que estamos presentes en los territorios. Aquí en este espacio hay muchísimas compañeras lideresas de territorios de todas partes con las que hemos trabajado. Hemos tenido el gusto de compartir en sus comunidades, sus realidades y nuestros talleres y seminarios. Apostamos a la fuerza transformadora de la organización social y la solidaridad entre pares, donde las personas nos constituimos como agentes de cambio a través del poder colectivo. Creemos en el poder colectivo, porque de manera individual no vamos a lograr nada. Nos unimos a las comunidades, vamos a los territorios, estuvimos también en CANSAP y vamos aprendiendo y creciendo juntas, a pesar de las dificultades, a pesar de que no nos dejen hablar libremente. Hace días que me están diciendo, ¿qué es lo que vas a decir? Porque cuidado que te vas a estar con tu pañuelo verde ahí. Y ya decimos que tenemos que implantar el debate, que es hora de que debatamos el derecho a decidir y la interrupción voluntaria del embarazo. Elaboramos materiales instructivos, porque los utilizamos como herramientas de sensibilización y formación de personas con influencia en sus comunidades. Elaboramos audiovisuales y podcasts sobre derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Hablamos sobre la ESI y violencia. Estos materiales los producimos nosotras mismas, nuestras voces, nuestros guiones, nuestros pensamientos. Sabrán que no tenemos recursos. Como todas organizaciones sociales de mujeres, sobre todo, no tenemos recursos. No tenemos los recursos para hacer todo lo que nos gustaría hacer. Pero lo producimos como podemos. Acompañamos a mujeres que buscan justicia ética y laica. Y una cosa que hemos trabajado desde hace unos años es la introducción del arte teatral como medio de expresión corporal de las mujeres. Cuando vamos a territorio y las compañeras nos quieren explicar la situación de su territorio, nosotras les damos la posibilidad de que lo hablen, lo conversen o que lo expresen de manera teatral. Siempre eligen la expresión teatral, que siempre son hermosas dramatizaciones. También como estrategia visibilizamos y elevamos las voces en defensa de los derechos humanos. Actualmente integramos la articulación de la campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto, igualdad de género sí también. Nos unimos a campañas comunicacionales internacionales y nacionales. Una de las campañas más grandes de manera internacional fue Mujer, hágase su voluntad. Tenemos estos materiales allí afuera exhibidos, por si ustedes quieran después recogerlos. Los desafíos para avanzar en el derecho a decidir de las mujeres es desde luego el conservadurismo de la sociedad. La falta de información científica que promueven los representantes de diversas organizaciones religiosas y políticas. También entender que ellos tienen los medios para elaborar todos los materiales que quieran. El dogmatismo religioso arraigado a la cultura y en la actualidad el avance de los fundamentalismos, la desinformación en redes sociales y los medios masivos de comunicación. Esas siguen siendo nuestras grandes barreras. Sí, voy a ir pasando acá. Entonces, ¿qué hacemos para combatir el fundamentalismo? Hace un tiempo hacemos un debate, hacemos mapeos sobre los diversos fundamentalismos que existen, para que las mujeres puedan identificar en qué espacios hay fundamentalismo y encuentran espacio en el sistema educativo, en el sistema de salud pública, en varios espacios. Identificamos a los principales actores fundamentalistas que violan los derechos. Los señalamos con nombre y apellido. Líderes políticos, los señalamos con representantes de naciones, sin miedo y sin vergüenza. Y quiero cerrar con esto. Finalmente comprendemos
que necesitamos contar con políticas públicas. Para eso necesitamos promover un Estado laico que garantice las diferentes opciones, que el Estado tenga en cuenta la diversidad de realidades que afrontan las mujeres paraguayas. Y si no se contemplan las diferentes opciones que se están imponiendo y que se está imponiendo la maternidad como destino, la maternidad forzada, la maternidad como mandato social, entonces eso es fundamentalismo. Quiero cerrar con la frase: cultivar la certeza de que la flor brotará aunque el terreno sea imposible. Esto quiere decir que no nos han vencido y no nos vencerán. Seguiremos caminando aunque no les guste.